El director me dijo: si quieres que tu hija termine la preparatoria y reciba su diploma, tendrás que cumplir con mis peticiones especiales. Viví en ese infierno durante 12 años, porque estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el futuro de mi hija. Al final descubrí que no me hacía ese chantaje solo a mí. Hoy, a los 69 años, voy a contarles esta historia que guardé en silencio por décadas. Buenas tardes, mis queridos. Soy María Vázquez, tengo 69 años y vengo de Acapulco, Guerrero, donde el mar Pacífico abraza las costas mexicanas con sus olas eternas. Aquí, entre el azul infinito del océano y las montañas de la Sierra Madre del Sur, he vivido toda mi vida como parte de una familia de pescadores humildes pero trabajadores. Estoy sentada en mi pequeño portal, desde donde puedo ver el puerto de Acapulco que ha sido el sustento de mi familia por generaciones. El olor a sal marina llena mis pulmones, mezclándose con el aroma de las flores de bugambilia que adornan mi casita modesta. Las gaviotas vuelan sobre las aguas cristalinas donde mi difunto esposo José y mis hijos han echado sus redes durante décadas. Mi casa es sencilla, de bloque y lámina, como la mayoría en este barrio de pescadores. Las paredes guardan el eco de risas infantiles, de llantos maternales, de secretos que pesaron más que las redes llenas de pescado que José traía cada tarde. En la sala tengo las fotos de mis 5 hijos cuando eran pequeños, antes de que la pobreza y la desesperación nos pusieran en situaciones que nunca imaginé vivir. Hoy quiero contarles una historia que me ha carcomido el alma durante más de 30 años. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar una madre por la educación de sus hijos, sobre cómo la pobreza puede convertirse en una trampa, y sobre cómo los hombres con poder pueden aprovecharse de las mujeres más vulnerables. Pero antes de sumergirme en esta historia tan dolorosa, quiero pedirles algo del corazón. Si sienten que esta historia debe ser escuchada, si creen que otras madres en situaciones similares necesitan saber que no están solas, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal Relatos de Abuelos. Cada suscripción ayuda a que estos testimonios lleguen a más personas que tal vez están viviendo su propio silencio desesperado. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. ¿Están aquí en México conmigo? ¿En Estados Unidos, donde tantos de nuestros hermanos han buscado mejores oportunidades? ¿En otros países donde nuestra gente ha tenido que emigrar? ¿A qué hora del día me encontraron? ¿Trabajando en la mañana, descansando en la tarde o ya preparándose para dormir? Me da mucha alegría saber que nuestras voces pueden cruzar fronteras y océanos. Déjenme llevarlos al año 1000. En aquel tiempo, Acapulco ya era conocido mundialmente como destino turístico, pero nosotros, los que vivíamos en los barrios populares, apenas veíamos los beneficios de esa fama. Éramos los que limpiábamos los hoteles, los que vendíamos pescado en los mercados, los que manteníamos funcionando la ciudad para los turistas ricos. José, mi esposo, era pescador como su padre y su abuelo. Salía todas las madrugadas en su lancha pequeña, junto con otros hombres del barrio, para echar las redes en las aguas profundas del Pacífico. Era un trabajo duro, peligroso, mal pagado. Algunos días regresaba con la lancha llena de pescado. Otros días regresaba con las manos vacías y el corazón pesado. El mar no siempre da, me decía José cuando yo me preocupaba por los gastos de la casa, pero siempre podemos intentarlo otra vez mañana. Vivíamos en una casita que José había construido con sus propias manos en un terreno que su padre le había heredado. 2 cuartos pequeños, un baño compartido con agua que no siempre llegaba, una cocina con estufa de gas cuando había dinero para el tanque, de leña cuando no lo había. Pero a pesar de la pobreza, teníamos sueños grandes para nuestros hijos. Carmen era una bebé hermosa, de ojos grandes y oscuros como el mar en las noches de luna nueva. Desde que nació, José y yo sabíamos que queríamos algo mejor para ella. No queríamos que pasara su vida luchando contra las olas y la incertidumbre como nosotros. Esta niña va a estudiar, me decía José, cargándola en sus brazos callosos después de un día largo en el mar. Va a ir a la escuela, va a aprender a leer y escribir bien. No va a depender del mar para sobrevivir. En aquellos años, la educación no era fácil de conseguir para las familias pobres de Acapulco. Las escuelas públicas estaban sobrecargadas, les faltaban maestros, libros, materiales básicos. Muchos niños dejaban la escuela después de la primaria para trabajar y ayudar a sus familias. Pero nosotros estábamos determinados. Cada peso que José ganaba con la pesca, una parte se apartaba para la educación de Carmen. Comprábamos cuadernos usados, lápices baratos, uniformes de segunda mano, lo que fuera necesario. Cuando Carmen cumplió 6 años, en 1981, la llevé por primera vez a la escuela primaria Benito Juárez, la escuela del barrio. Era un edificio viejo, con paredes agrietadas y ventanas sin vidrios, pero era nuestra esperanza de un futuro mejor. El director de la escuela,
Era un hombre llamado profesor Rodríguez. Tendría unos 45 años, alto, de complexión robusta, siempre vestido con pantalón y camisa bien planchados a pesar del calor de Acapulco. Tenía una manera de hablar que imponía respeto, o tal vez miedo. Los padres de familia lo saludaban con deferencia, quitándose el sombrero, bajando la mirada. «Señora Vázquez», me dijo cuando fui a inscribir a Carmen, «veo que viven en el barrio de los pescadores. ¿Su esposo puede pagar todos los gastos escolares?» «Vamos a hacer todo lo posible, profesor», le respondí nerviosamente. «Mi esposo trabaja muy duro». «El trabajo duro no siempre es suficiente», me dijo, mirándome de una manera que me puso incómoda. «Pero esta niña parece inteligente. Tal vez podamos hacer algunos arreglos especiales». Mis queridos, si alguna vez han estado en una situación donde la pobreza los ha puesto vulnerables frente a alguien con poder, si han sentido esa desesperación de querer lo mejor para sus hijos sin tener los recursos, denle me gusta y compartan este video. La pobreza no debe ser una excusa para el abuso. Suscríbanse para escuchar cómo continuó esta historia. En aquel momento no entendí completamente lo que el profesor Rodríguez había querido decir con arreglos especiales. Pensé que tal vez se refería a becas o programas de ayuda para familias de bajos recursos. Carmen empezó la primaria y parecía estar adaptándose bien. Era una niña brillante, curiosa, que aprendía rápido. Sus maestras siempre me decían que era una de las mejores estudiantes de su clase. «Carmen tiene mucho potencial», me decía la maestra Lupita. «Con la educación correcta, podría llegar lejos». Esos comentarios llenaban mi corazón de orgullo y esperanza. Tal vez sí podríamos romper el ciclo de pobreza. Tal vez Carmen podría tener las oportunidades que José y yo nunca tuvimos. Durante los primeros años de primaria, todo parecía normal. Carmen iba a la escuela, hacía sus tareas, traía buenas calificaciones. Los gastos escolares eran manejables, algunos pesos para útiles, contribuciones pequeñas para mantenimiento del plantel. Pero cuando Carmen llegó al 5º grado, en 1986, las cosas empezaron a cambiar. Un día, el profesor Rodríguez me mandó llamar a su oficina. «Señora Vázquez», me dijo cuando entré al pequeño cuarto que servía como dirección, «necesitamos hablar sobre el futuro de Carmen». «¿Qué pasa con Carmen? Está teniendo problemas en la escuela». «Al contrario, Carmen es una estudiante excepcional, pero usted sabe que después de la primaria viene la secundaria, y después la preparatoria. Los gastos van a aumentar considerablemente». Mi estómago se apretó. Sabía que tenía razón. José y yo habíamos hablado de esto muchas veces. ¿Cómo íbamos a pagar la secundaria? Y la preparatoria. Los uniformes más caros, los libros más numerosos, las contribuciones más altas. Lo sabemos, profesor. Estamos ahorrando poco a poco. ¿Poco a poco? Se rió. Pero no era una risa amable. «Señora, con lo que gana un pescador, van a necesitar milagros para mantener a Carmen en la escuela hasta que se gradúe de preparatoria». Tenía razón, y eso me dolía admitirlo. José trabajaba de sol a sol, pero el dinero nunca alcanzaba para más que los gastos básicos de supervivencia. «¿Qué me sugiere, profesor?», le pregunté, aunque temía la respuesta. Y entonces el profesor Rodríguez hizo la propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Bueno», dijo, acercándose más a mí, «yo he estado observando a Carmen. Es una niña muy especial. Me interesa personalmente que termine sus estudios». «Eso sería maravilloso, profesor. Estoy dispuesto a ayudar con los gastos, a asegurarme de que Carmen no solo termine la primaria, sino que también pueda ir a la secundaria y preparatoria, sin costo para ustedes». Mi corazón se aceleró. ¿Era posible? ¿Un benefactor para nuestra hija? ¿En serio, profesor? ¿Haría eso por Carmen? Sí, pero por supuesto, nada en la vida es gratis. Yo también necesito algo a cambio. ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Quiere que José le ayude con trabajo? ¿Que yo le ayude limpiando su casa? El profesor Rodríguez sonrió, y esa sonrisa me dio escalofríos sin saber por qué. «No, señora Vázquez, el tipo de ayuda que necesito es más personal, más íntima». No entendí inmediatamente lo que quería decir, o tal vez mi mente se negaba a entenderlo. «No comprendo, profesor, comprende perfectamente», dijo, su voz volviéndose más baja, más amenazante. «Soy un hombre solo, con necesidades. Usted es una mujer atractiva, podemos ayudarnos mutuamente». El mundo se me vino encima. ¿Me estaba pidiendo lo que yo pensaba que me estaba pidiendo? «Profesor, yo estoy casada, tengo 5 hijos, no puede y va a hacerlo», me interrumpió. «Si quiere que Carmen tenga un futuro, piénselo, señora Vázquez, 12 años de educación gratuita para su hija. Todo lo que tiene que hacer es ser amable conmigo. Una vez por semana, en privado». Me levanté de la silla temblando. «No puedo hacer eso. Está mal». «¿Qué está mal? ¿Asegurar el futuro de su hija?
¿Darle las oportunidades que usted nunca tuvo? Está mal engañar a mi esposo, está mal lo que me está pidiendo. El profesor Rodríguez se levantó también, su figura imponente bloqueando la puerta de salida. Señora Vázquez, voy a ser muy claro con usted. Carmen puede continuar en esta escuela y después ir a la secundaria y preparatoria con mi apoyo. O puede sacar a Carmen de la escuela ahora mismo y ponerla a vender pescado en el mercado como hacen otras niñas de su barrio. Hay otras escuelas, ¿con qué dinero? ¿Y qué cree que van a decir los directores de otras escuelas cuando yo les cuente que Carmen fue expulsada de aquí por problemas de comportamiento? Queridos míos, si alguna vez han estado en una situación donde alguien con poder los ha chantajeado usando lo que más aman, si han sentido esa sensación de estar atrapados sin salida, suscríbanse a Relatos de Abuelos y compartan este video. Nadie debería tener que elegir entre la dignidad y el futuro de sus hijos. Activen las notificaciones porque en la siguiente parte les voy a contar la decisión más difícil de mi vida. Tiene hasta mañana para decidir, continuó el profesor Rodríguez. Puede venir aquí mañana después de que termine la escuela, digamos a las 5 de la tarde, para hablar más sobre los detalles de nuestro arreglo. O puede venir a recoger los papeles de Carmen para transferirla a otra escuela. Su decisión. Salí de esa oficina como sonámbula. El mundo parecía haber perdido colores. Las voces de los niños jugando en el patio sonaban distantes, irreales. Carmen corrió hacia mí cuando me vio, sus ojos brillando con la inocencia que yo sabía podría perderse si no lograba protegerla de la pobreza que nos rodeaba. «Mami, ¿cómo te fue con el director? ¿Todo está bien para el próximo año?» «Sí, mijita», mentí abrazándola fuerte, «todo va a estar bien». Pero sabía que nada iba a estar bien nunca más. Esa noche no pude comer. José notó mi silencio, mi distracción. «¿Qué pasa, María? ¿Pasó algo en la escuela de Carmen?» «No, nada importante», mentí otra vez. «Solo hablamos sobre los planes para la secundaria». «¿Y qué dijo el director?» «Dijo que Carmen tiene mucho potencial». José sonrió con orgullo. «Ya sabíamos eso, nuestra niña va a llegar lejos». Si él supiera a qué precio, pensé. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de lámina de nuestra casita, escuchando las olas del mar que habían acompañado mi vida entera. Por primera vez, el sonido del océano no me tranquilizó. Sonaba como un lamento interminable. Carmen dormía pacíficamente en su cama pequeña, soñando tal vez con ser doctora o maestra, como siempre decía que quería ser cuando creciera. Mirando su rostro inocente, tomé la decisión que me atormentaría por los siguientes 12 años. Si el precio del futuro de mi hija era mi alma, entonces pagaría ese precio. Al día siguiente, a las 5 de la tarde exactas, toqué la puerta de la oficina del profesor Rodríguez. Sabía que regresaría, me dijo con una sonrisa que me dio náuseas. Las buenas madres siempre toman las decisiones correctas por sus hijos. Y así comenzó el infierno que duraría hasta que Carmen se graduó de preparatoria 12 años después. Un infierno que creí que era mi secreto, hasta que descubrí que no era la única madre en el barrio que había hecho ese trato terrible con el diablo. Antes de continuar con esta historia tan dolorosa, quiero pedirles que no me juzguen hasta escuchar todo. Si han estado conmigo hasta aquí, si entienden que a veces las madres tenemos que tomar decisiones imposibles, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten fuerza para todas las madres que han sacrificado su dignidad por el futuro de sus hijos. Ahora déjenme contarles cómo comenzó mi calvario de 12 años. Cuando toqué la puerta de la oficina del profesor Rodríguez, esa tarde de 1986, sabía que estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía por toda la escuela. «Pase, señora Vázquez», me dijo cuando abrí la puerta, «y cierre con llave detrás de usted». El sonido de la cerradura girando fue como el sonido de una celda de prisión cerrándose. Me quedé parada junto a la puerta, sin atreverme a acercarme más. «¿Entonces?», preguntó, sentado detrás de su escritorio como si fuera un juez esperando mi veredicto. «¿Cuál es su decisión?» «Acepto», susurré, mi voz apenas audible. «Acepto su propuesta». «¿Acepta qué exactamente?», preguntó con una sonrisa cruel. «Sea específica. Quiero estar seguro de que entendemos nuestro acuerdo». Me obligaba a decir las palabras, a humillarme completamente. Acepto estar con usted como usted quiere, a cambio de que pague la educación de Carmen hasta que termine la preparatoria». «Muy bien, veo que es una mujer práctica. Eso me gusta». Se levantó de su silla y comenzó a acercarse. Yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta. «No tenga miedo», me dijo. «No voy a hacerle daño. Al contrario, vamos a ayudarnos mutuamente». «¿Cómo va a ser esto?», pregunté, odiándome a mí misma por cada palabra. «Simple, una vez por semana, los viernes por la tarde, después de que se vayan todos los estudiantes.
Usted viene aquí, pasamos tiempo juntos, y después se va a casa con su familia. Nadie tiene que saber nada. Y entonces estableció las reglas que gobernarían los siguientes 12 años de mi vida. Regla número 1, continuó. Esto es estrictamente entre usted y yo. Si se lo cuenta a alguien, especialmente a su esposo, el acuerdo se cancela inmediatamente y Carmen sale de la escuela. Regla número 2, nunca falte a nuestras citas. Si no viene un viernes sin una excusa muy buena, considere que ha roto el acuerdo. Regla número 3, cuando estamos juntos, usted hace lo que yo le pida, sin discutir, sin negarse. Y si no puedo, si me enfermo o pasa alguna emergencia, entonces me avisa con anticipación. Pero señora Vázquez, espero que entienda que este acuerdo requiere compromiso de su parte. Carmen va a recibir 12 años de educación gratuita. Eso vale mucho dinero. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de aceptar. 12 años. Carmen tenía 11 años, apenas terminando quinto de primaria. 12 años significaba hasta que cumpliera 23, hasta que terminara la preparatoria y tal vez incluso pudiera ir a la universidad. ¿Empezamos hoy?, preguntó. Hoy, mi voz salió como un chillido. ¿Por qué esperar? Ya estamos aquí, ya hicimos el acuerdo. Yo no estoy preparada. Necesito tiempo para... ¿Para qué? ¿Para cambiar de opinión? ¿Para inventar excusas? Se acercó más hasta que pude oler su colonia barata mezclada con el sudor del día. Puso sus manos en mis hombros. María, dijo, usando mi nombre por primera vez, entre más pronto empecemos, más pronto se va a acostumbrar. Es como meterse al mar frío, es mejor hacerlo de una vez que poquito a poquito. Cerré los ojos, pensé en Carmen, en sus sueños de ser doctora, en la sonrisa de orgullo que tendría José cuando ella se graduara de preparatoria, y me dejé llevar por la corriente. Lo que pasó en esa oficina durante la siguiente hora fue la degradación más completa que había experimentado en mi vida. No voy a dar detalles porque algunos dolores no necesitan ser revividos palabra por palabra. Solo diré que cuando salí de ahí, me sentía como si hubiera dejado una parte de mi alma en ese cuarto sucio. Queridos míos, si alguna vez han tenido que sacrificar una parte de ustedes mismos por amor a sus hijos, si entienden que el amor de madre puede llevarnos a los lugares más oscuros, compartan este video. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco me arrepiento si eso le dio un futuro a mi hija. Suscríbanse para ver cómo sobreviví a esta situación. Llegué a casa esa noche y José inmediatamente notó que algo estaba mal. María, estás muy pálida. ¿Te sientes bien? Solo estoy cansada. Mentí. Fue un día largo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué dijo el director sobre Carmen? Cada pregunta era como un cuchillo. Dijo que va a ayudar con los gastos de la secundaria, que Carmen es muy inteligente y merece oportunidades. José sonrió y me abrazó. ¿Ves? Te dije que todo iba a salir bien. Siempre hay gente buena dispuesta a ayudar. Si él supiera qué tipo de ayuda estaba recibiendo su hija y a qué costo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa satisfecha del profesor Rodríguez. Sentía sus manos sobre mí. Escuchaba su voz diciéndome lo que tenía que hacer. Me bañé 3 veces esa noche, frotándome la piel hasta que me dolía. Pero no podía quitarme la sensación de suciedad. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada viernes sentía como si fuera caminando hacia mi ejecución. Inventaba excusas para José sobre por qué llegaba tarde los viernes, que había ido al mercado, que me había quedado platicando con una vecina, que había tenido que esperar el camión. El profesor Rodríguez, por su parte, cumplió su palabra en cuanto a la educación de Carmen. Cuando ella terminó la primaria, él personalmente se encargó de inscribirla en la secundaria del pueblo, pagando todos los gastos, uniformes, libros, cuotas, todo. «Mami, mira», me dijo Carmen emocionada el primer día de secundaria, mostrándome sus libros nuevos. «Todos son nuevos, no usados como los de mis amigos». «El profesor Rodríguez debe apreciar mucho tu inteligencia», le dije, cada palabra doliéndome. «Es muy bueno conmigo, siempre me pregunta cómo me va, si necesito algo. Dice que soy su estudiante favorita». Esas palabras me dieron escalofríos. Esperaba que el aprecio del profesor Rodríguez por Carmen fuera solo profesional, solo educativo, pero con el tiempo comencé a notar cambios en su comportamiento hacia mi hija. Cuando Carmen tenía 13 años, en segundo de secundaria, empezó a venir a casa con regalos pequeños. Una pluma bonita, un cuaderno especial, dulces caros. ¿De dónde sacaste eso?, le preguntaba. Me lo regaló el profesor Rodríguez. Dice que los estudiantes destacados merecen reconocimiento. Al principio pensé que era normal. Los buenos maestros a veces premian a los estudiantes sobresalientes. Pero los regalos se volvieron más frecuentes, más personales.
Una tarde, Carmen llegó a casa con un collar pequeño, nada caro pero bonito. Carmen, ¿por qué el director te está dando tantos regalos?, le pregunté, tratando de no sonar alarmada. No sé, mami. Dice que soy especial, que merezco cosas bonitas. ¿Está mal? No, mijita. Solo ten cuidado. A veces los adultos dan regalos porque esperan algo a cambio. ¿Cómo qué? ¿Cómo le explico a una niña de 13 años que el hombre que está pagando su educación podría tener intenciones más allá de la generosidad educativa? Solo, si alguna vez te pide hacer algo que te haga sentir incómoda, me lo dices inmediatamente. ¿Está bien? Carmen asintió, pero pude ver confusión en sus ojos. Esa semana, durante mi cita del viernes, confronté al profesor Rodríguez sobre los regalos. ¿Por qué le está dando tantas cosas a Carmen?, le pregunté después de que terminamos con lo que él consideraba nuestro negocio. Celosa, se rió. No se preocupe, María. Su hija es muy joven para mis gustos. Prefiero a las mujeres maduras, experimentadas, como usted. Entonces, ¿por qué los regalos? Porque quiero que Carmen se sienta especial, valorada. Una niña feliz estudia mejor, ¿no cree? No me convenció completamente, pero no tenía opción más que confiar en su palabra. Los años pasaron en una rutina horrible pero predecible. Todos los viernes, a las 5 de la tarde, yo iba a la oficina del profesor Rodríguez. Él tomaba lo que quería de mí. Yo regresaba a casa con José y mis otros hijos, pretendiendo que todo era normal. Carmen prosperó académicamente. Sus calificaciones eran excelentes, siempre entre las mejores de su clase. Los maestros la adoraban, sus compañeros la respetaban. Estaba creciendo hasta convertirse en una joven inteligente, segura de sí misma, llena de sueños sobre su futuro. Y todo eso me daba fuerzas para continuar con el sacrificio. Cuando Carmen cumplió 15 años y terminó la secundaria, tuve una conversación difícil con el profesor Rodríguez. Ya terminó la secundaria, le dije. ¿Nuestro acuerdo continúa para la preparatoria? Por supuesto, un acuerdo es un acuerdo. Carmen va a ir a la mejor preparatoria de Acapulco, no a la escuela pública del barrio. Va a tener las mismas oportunidades que los hijos de los ricos. Era verdad, la preparatoria privada donde inscribió a Carmen era cara, prestigiosa. Los hijos de los dueños de hoteles, de los comerciantes prósperos, iban a esa escuela. Pero usted no es director de esa preparatoria. ¿Cómo va a asegurar que Carmen tenga todo lo que necesita? Tengo mis contactos, mis influencias. No se preocupe por esos detalles. Y cumplió su palabra. Carmen entró a la preparatoria con todos los gastos pagados, con todos los materiales que necesitaba, con el uniforme más caro, con los libros más recientes. Pero el precio que yo pagaba también aumentó. Ahora el profesor Rodríguez me pedía venir 2 veces por semana en lugar de una. Los gastos de preparatoria son más altos, me explicaba. Requieren más inversión de su parte. Cada año que pasaba, Carmen crecía más hermosa, más inteligente, más segura de su futuro. Y cada año que pasaba, yo me sentía más vacía, más dividida entre el orgullo de verla prosperar y la vergüenza de saber a qué costo. Cuando Carmen tenía 17 años, en el último año de preparatoria, algo pasó que cambió todo. Una tarde llegó a casa llorando, algo que no había hecho desde que era muy pequeña. ¿Qué pasó, mijita?, le pregunté preocupada. Mami, una de mis compañeras me dijo algo horrible sobre el profesor Rodríguez. Mi sangre se heló. ¿Qué te dijo? Dijo que su mamá tiene que hacer cosas malas con él para que ella pueda seguir en la escuela. Dijo que hay varias mamás en el barrio que tienen que hacer lo mismo. El secreto que creí que era solo mío había sido descubierto. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Le dije que estaba mintiendo, que el profesor Rodríguez me ayuda porque soy buena estudiante. Pero mami, se detuvo, mirándome con esos ojos inteligentes que habían heredado de su padre. ¿Es verdad? ¿Tú tienes que hacer cosas con él para que yo pueda estudiar? Era el momento que había temido durante 12 años. El momento en que mi hija descubriría el precio de sus oportunidades. Mis queridos, hemos llegado al momento más difícil de toda nuestra historia, cuando mi hija descubrió la verdad. Si han estado conmigo hasta aquí, si entienden el peso de mantener secretos por amor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten verdad si creen que a veces la honestidad puede ser más dolorosa que las mentiras. Ahora déjenme contarles cómo enfrenté la pregunta más difícil de mi vida. La pregunta de Carmen quedó flotando en el aire de nuestra pequeña sala. Mami, ¿es verdad? ¿Tú tienes que hacer cosas con él para que yo pueda estudiar? Sus ojos de 17 años me miraban con una mezcla de horror y esperanza, esperando que yo le dijera que todo era una mentira cruel inventada por su compañera. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad,
pero probablemente fueron solo unos segundos. En mi mente corrían 1000 pensamientos. Podía mentir, podía negar todo, podía inventar otra explicación. Carmen faltaba solo 6 meses para graduarse de preparatoria. Podíamos mantener la mentira por un poco más de tiempo. Pero cuando vi sus ojos, esos ojos que me recordaban tanto a José, supe que ya no podía seguir mintiendo. Mi hija era inteligente. Había crecido observando, preguntándose. Tal vez en el fondo ya sabía la verdad, y solo necesitaba que yo se la confirmara. Sí, mijita, dije finalmente, mi voz quebrada. Es verdad. Carmen se desplomó en el sofá como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Desde cuándo?, susurró. Desde que tenías 11 años. Desde que terminaste quinto de primaria. ¿6 años? ¿Has estado haciendo eso durante 6 años? Sí. Por mí, por ti, por tu futuro. Porque quería que tuvieras las oportunidades que José y yo nunca tuvimos. Carmen comenzó a llorar, no con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas como ríos de dolor. Mami, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste sacrificarte así? ¿Cómo podía no hacerlo? Eres mi hija. Habría hecho cualquier cosa por tu educación. Y entonces Carmen me hizo la pregunta que más temía. Papá lo sabe. No. Y nunca debes saberlo. Pero ¿cómo has podido vivir con esa mentira? ¿Cómo has podido estar con papá sabiendo que ha sido lo más difícil de mi vida? Admití. Cada noche, cada abrazo, cada te amo que me dice tu padre, es como una puñalada de culpa. Carmen se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como lo hacía José cuando estaba muy preocupado. Esto significa que mi educación está construida sobre el amor de una madre dispuesta a sacrificar cualquier cosa por su hija. No, gritó, volteándose hacia mí. Está construida sobre abuso. Está construida sobre chantaje. El profesor Rodríguez es un criminal. Carmen, baja la voz. Tus hermanos pueden escuchar. Mis hermanos saben, nadie sabe excepto tú y yo. Carmen se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho. No puedo seguir en esa preparatoria. No puedo aceptar más dinero de ese hombre. Carmen, solo te faltan 6 meses para graduarte. 6 meses y tendrás tu diploma de preparatoria. Podrás ir a la universidad. ¿A qué costo, mami? Al costo de que sigas siendo abusada por ese hombre. Es un precio que estoy dispuesta a pagar. Pero yo no estoy dispuesta a que lo pagues. Gritó. No quiero mi diploma si significa que tú tienes que seguir sufriendo. Queridos míos, si alguna vez han visto a sus hijos descubrir que los sacrificios que hicieron por ellos fueron más grandes de lo que imaginaban, si han enfrentado el momento donde el amor se convierte en culpa, compartan este video. Los hijos no siempre entienden inmediatamente por qué los padres tomamos ciertas decisiones. Suscríbanse para ver cómo resolvimos esta crisis familiar. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir. José notó la tensión, pero Carmen y yo fingimos que habíamos tenido una discusión normal entre madre e hija adolescente. ¿Qué pasó con Carmen?, me preguntó José cuando nos acostamos. Se ve muy alterada. Problemas típicos de la edad. Está estresada por los exámenes finales. Al día siguiente, Carmen no quiso ir a la preparatoria. Estoy enferma, me dijo. Y técnicamente no mentía. Estaba enferma del alma. Enferma de saber la verdad. Carmen, tienes que ir. Si faltas mucho, van a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? El profesor Rodríguez va a querer saber por qué no estás yendo a clases. ¿Y si le digo que sé la verdad? Si le digo que sé lo que te está haciendo. No. La vehemencia de mi respuesta la sorprendió. Carmen, nunca le digas que sabes. Es muy peligroso. ¿Peligroso cómo? Ese hombre tiene poder en este pueblo. Conoce gente importante, tiene contactos. Si se enoja puede arruinar no solo tu educación, sino también el trabajo de tu padre, nuestra reputación, todo. Carmen me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era la mirada de alguien que acababa de entender cómo funciona realmente el mundo, cómo el poder puede corromper, cómo los vulnerables pueden ser explotados. Entonces no hay nada que podamos hacer, solo seguir fingiendo. Por 6 meses más. Después te gradúas. Yo termino mi acuerdo con él, y empezamos una nueva vida. Carmen regresó a clases esa semana, pero yo podía ver el cambio en ella.
La alegría espontánea había desaparecido. Hacía sus tareas, asistía a clases, mantenía sus calificaciones altas, pero ya no hablaba con emoción sobre sus sueños universitarios. ¿Ya no quieres ser doctora?, le pregunté una noche. Sí quiero, pero ahora entiendo el costo real de los sueños. Y entonces Carmen tomó una decisión que me sorprendió completamente. Un viernes, cuando me preparaba para ir a mi cita semanal con el profesor Rodríguez, Carmen me detuvo en la puerta. Mami, ya no vayas. Carmen, ya hablamos de esto. Solo faltan 4 meses. No, ya no vayas. Voy a conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar mis propios gastos escolares. ¿Qué tipo de trabajo puede conseguir una estudiante de preparatoria que pague tanto como? Voy a trabajar de mesera en los restaurantes turísticos. Los fines de semana, las tardes, gano suficientes propinas para cubrir mis gastos. Carmen, eso va a afectar tus estudios. Prefiero que afecten mis estudios a que siga afectando tu alma. Era una decisión valiente pero también peligrosa. ¿Qué pasaría si yo dejaba de ir a mis citas con el profesor Rodríguez? Cumpliría su amenaza de expulsar a Carmen. No podemos arriesgarnos, le dije. Ya llegamos muy lejos. Mami, déjame intentarlo. Por favor, dame la oportunidad de ganar mi diploma con dignidad, sin que mi educación esté manchada de sangre. Sus palabras me llegaron profundo. Durante 6 años yo había creído que estaba haciendo lo correcto, sacrificándome por el futuro de mi hija. Pero Carmen me estaba diciendo que prefería luchar por su educación de manera honesta, aunque fuera más difícil. Está bien, accedí finalmente. Pero si el profesor Rodríguez hace problemas, si amenaza con expulsarte, inmediatamente volvemos al arreglo anterior. Carmen asintió, pero pude ver determinación en sus ojos. No va a ser necesario, mami. Voy a demostrar que puedo ganar mis oportunidades por mí misma. Ese viernes no fui a la oficina del profesor Rodríguez. Por primera vez en 6 años, me quedé en casa un viernes por la tarde. Me sentía extraña, como si hubiera olvidado cómo vivir sin esa cita semanal de degradación. Pero el profesor Rodríguez no tardó en reaccionar. El lunes por la mañana, recibí una visita inesperada. El profesor Rodríguez estaba en la puerta de mi casa. Señora Vázquez, necesitamos hablar. José había salido a pescar. Mis otros hijos estaban en la escuela. Carmen ya se había ido a la preparatoria. Estábamos solos. Profesor, ¿qué hace aquí? Vine a preguntarle por qué no cumplió con su cita el viernes. Estaba enferma. ¿Enferma? ¿O acaso está pensando en romper nuestro acuerdo cuando faltan solo unos meses para que Carmen se gradúe? Solo estaba enferma. Insistí, pero mi voz tembló. María, dijo, usando ese tono que había aprendido a temer. Espero que entienda que nuestro acuerdo es hasta que Carmen reciba su diploma, no antes. Lo entiendo. Entonces la veo este viernes. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose. Carmen había regresado a casa porque había olvidado un libro. Mami, olvidé se detuvo cuando vio al profesor Rodríguez. Buenos días, profesor. Carmen, qué gusto verte. ¿Cómo van tus estudios? Muy bien, gracias. Me alegra escuchar eso. Tu madre y yo estábamos discutiendo algunos detalles financieros para tus últimos meses de preparatoria. Carmen me miró, y en esa mirada vi que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Profesor, dijo Carmen con una voz más madura de lo que debería tener a los 17 años. Quería hablar con usted sobre algo importante. Y entonces mi hija hizo algo que nunca esperé. He decidido que quiero pagar mis propios gastos escolares de ahora en adelante. Conseguí un trabajo. Tengo ahorros. Ya no necesito su generosidad. El rostro del profesor Rodríguez se endureció. Carmen, tu educación cuesta mucho más de lo que puedes ganar trabajando de medio tiempo. Estoy dispuesta a hacer sacrificios. Prefiero trabajar duro y ganar mi diploma honestamente. Honestamente, ¿estás insinuando que ha habido algo deshonesto en la manera en que hemos manejado tu educación? Carmen me miró, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa. ¿Le digo la verdad? Negué casi imperceptiblemente con la cabeza. Era demasiado peligroso. No, profesor, solo quiero ser independiente. La independencia es admirable, Carmen. Pero los compromisos son compromisos.
Tu madre y yo tenemos un acuerdo que debe ser respetado hasta tu graduación. Después de que se fue, Carmen y yo nos quedamos en silencio por un largo tiempo. Sabe que sabemos, dijo finalmente. Sí, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Solo faltan 4 meses. Pero ambas sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. El secreto ya no era solo mío. El peso ya no lo cargaba sola. Y aunque eso debería haberme aliviado, en realidad me sentía más asustada que nunca. Porque ahora Carmen sabía la verdad, y una vez que conoces la verdad, es imposible vivir como si no la supieras. Mis queridos, hemos llegado al punto donde mantener el secreto se volvió imposible. Si han estado conmigo hasta aquí, si entienden que a veces la verdad es más pesada cuando es compartida, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten valentía si creen que enfrentar la verdad requiere más coraje que ocultarla. Ahora, déjenme contarles cómo Carmen y yo enfrentamos los últimos meses de este infierno. Los días siguientes a la visita del profesor Rodríguez fueron tensos y extraños. Carmen y yo vivíamos en una especie de conspiración silenciosa, compartiendo un conocimiento que nos pesaba a ambas. Ella me miraba diferente ahora, no con menos amor, pero sí con una tristeza profunda que me rompía el corazón. José notó el cambio en el ambiente de la casa, pero no podía identificar exactamente qué era diferente. ¿Pasó algo entre tú y Carmen?, me preguntó una noche. Las dos andan muy calladas últimamente. Son cosas de mujeres, mentí. Está nerviosa por la graduación, por decidir qué va a estudiar en la universidad. Bueno, es normal, es una decisión importante. Me da mucho orgullo que nuestra hija sea la primera en la familia que va a ir a la universidad. Cada palabra de orgullo de José era como una puñalada. Su orgullo estaba construido sobre una mentira, sobre mi degradación semanal en la oficina de ese hombre. El viernes llegó inevitablemente. A las 4:30 de la tarde, me preparé para ir a mi cita con el profesor Rodríguez. Carmen estaba en su cuarto, supuestamente haciendo tarea, pero sabía que estaba consciente de a dónde iba y por qué. Cuando salí de la casa, la encontré esperándome en el portal. Mami, no vayas. Carmen, ya hablamos de esto. Solo faltan 3 meses. Después, todo termine. ¿Y si no termina? ¿Y si encuentra excusas para continuar? ¿Y si dice que ahora tienes que seguir pagando por mi universidad? Esa posibilidad no había cruzado por mi mente, pero ahora que Carmen la mencionaba, me di cuenta de que era completamente factible. El profesor Rodríguez podría fácilmente extender nuestro acuerdo indefinidamente. No puede hacer eso. Nuestro acuerdo era específico hasta que terminaras la preparatoria. ¿Y quién va a hacerlo cumplir ese límite? ¿Quién va a protegerte si decide cambiarlo? No tenía respuesta para esa pregunta, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás ese día. Carmen, si no voy hoy, se va a enojar mucho. Puede tomar represalias contra ti. ¿Qué puede hacer? Ya casi me gradúo. Mis calificaciones están aseguradas. Puede arruinar tus oportunidades universitarias. Puede hablar mal de ti con los directores de las universidades. Puede, mami, me interrumpió, poniendo sus manos en mis hombros. Déjame enfrentarlo. Déjame hablar con él. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Más peligroso que seguir permitiendo que abuse de ti. Sus palabras me detuvieron. Tenía razón. ¿Qué era más peligroso? ¿Confrontar a un abusador o continuar siendo abusada? Carmen, tú no entiendes cómo es ese hombre cuando está enojado. Puede ser muy vengativo, pero también entiendo cómo es cuando consigue lo que quiere. Y lo que quiere es control sobre ti, sobre mí, sobre nuestra familia. Llegué tarde a mi cita ese viernes. Cuando entré a la oficina del profesor Rodríguez, él estaba claramente molesto. María, son las 5:15. Nuestras citas son a las 5 en punto. Lo siento, se me hizo tarde con los quehaceres de la casa. Espero que entienda que la puntualidad es importante. Demuestra respeto. Respeto. Esa palabra sonaba absurda viniendo de un hombre que había pasado 6 años chantajeándome y abusando de mí. Esa tarde fue particularmente difícil. El profesor Rodríguez parecía estar probando los límites, siendo más agresivo, más demandante que de costumbre. ¿Sabe qué, María?, me dijo después, mientras yo me arreglaba la ropa. He estado pensando en nuestro acuerdo. Mi sangre se heló. ¿Qué sobre él? Bueno, Carmen va a ir a la universidad.
¿verdad? La universidad también cuesta dinero, mucho dinero. Queridos míos, si alguna vez han sentido que están atrapados en una situación que no tiene fin, que cada vez que piensan que van a ser libres, aparece una nueva trampa, compartan este video. Los abusadores siempre quieren más control, nunca están satisfechos con lo que tienen. Suscríbanse para ver cómo finalmente rompimos este ciclo. Ahí estaba, lo que Carmen había predicho. El profesor Rodríguez estaba extendiendo nuestro acuerdo más allá de la preparatoria. Nuestro acuerdo era hasta que Carmen se graduara de preparatoria, le recordé, tratando de mantener mi voz firme. Los acuerdos pueden modificarse cuando las circunstancias cambian. Y las circunstancias han cambiado. Ahora Carmen necesita apoyo universitario. Ella puede conseguir becas, puede trabajar, o puede continuar teniendo el apoyo que ha tenido toda su vida académica. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado tan bien? Me quedé en silencio, procesando la trampa en la que habíamos caído. No era solo 6 años más. Potencialmente podían ser 4 años adicionales de universidad. Y quién sabe qué más después de eso. Necesito pensarlo, le dije finalmente. No hay mucho que pensar. Carmen tiene que decidir pronto a qué universidad va a aplicar. Yo tengo contactos en varias universidades privadas excelentes. Puedo asegurar que la acepten y que tenga todo pagado. Y si ella decide ir a una universidad pública, o conseguir una beca. Su sonrisa se volvió fría. Sería una lástima desperdiciar todos los contactos y las oportunidades que yo le puedo ofrecer, especialmente considerando todo lo que usted y yo hemos invertido en su educación. Salí de esa oficina más desesperada de lo que había estado en años. La trampa no tenía fin. El profesor Rodríguez había encontrado la manera perfecta de controlarme indefinidamente, usar el futuro de Carmen como rehén. Cuando llegué a casa, Carmen me estaba esperando. Una mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Te dijo sobre la universidad, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? Porque es lo que haría alguien como él. Nunca va a dejar ir el control voluntariamente. Nos sentamos en el sofá pequeño de nuestra sala, madre e hija conspiradoras en nuestra propia casa. ¿Qué vamos a hacer, mami? No lo sé. Si no acepto, puede arruinar todas tus oportunidades universitarias. Pero si acepto, esto nunca va a terminar. Y entonces Carmen me sorprendió con una propuesta que no había considerado. ¿Y si nos vamos? ¿Irnos? ¿A dónde? A otra ciudad, a otro estado, lejos de aquí, donde el profesor Rodríguez no tenga poder sobre nosotros. Carmen, tu padre tiene su trabajo aquí. Tus hermanos están en la escuela. Nuestra vida entera está aquí. ¿Qué tipo de vida es esta, mami? ¿Una vida donde tienes que prostituirte para que yo pueda estudiar? ¿Una vida donde vivimos con miedo de un hombre que nos chantajea? Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Además continuó, ya casi me gradúo. Puedo conseguir trabajo en otra ciudad. Puedo estudiar en una universidad pública con becas. Podemos empezar de nuevo. ¿Y tu padre? ¿Cómo le explicaríamos por qué nos tenemos que ir súbitamente? Le decimos la verdad. No, Carmen, tu padre no puede saber nunca. Lo destruiría, o tal vez lo liberaría. Tal vez él también merece saber la verdad sobre lo que ha pasado en su familia. Era una conversación que habíamos evitado por semanas, pero ya no podíamos posponerla más. ¿José tenía derecho a saber la verdad? ¿O tenía yo derecho a protegerlo de una verdad que lo lastimaría profundamente? Tu padre es un hombre bueno, Carmen, pero también es un hombre orgulloso. Si supiera lo que he hecho, lo que he tenido que hacer, ¿se enojaría contigo? Se sentiría humillado. Se sentiría como si hubiera fallado como esposo, como proveedor. Se culparía a sí mismo por no haber podido dar a su familia las oportunidades que otro hombre pudo dar. Pero mami, mantener este secreto también lo está lastimando. Lo veo mirarte a veces, confundido por qué estás tan distante, tan triste. Era verdad. José había notado mi cambio de humor a lo largo de los años, aunque no podía identificar la causa. A veces me pregunta si hay otro hombre, admití. Le aseguro que no hay nadie más, pero técnicamente estoy mintiendo, ¿verdad? Técnicamente estás siendo forzada a estar con otro hombre, me corrigió Carmen. Eso no es engañar, eso es ser víctima. Esa noche tomamos una decisión que cambiaría todo. Está bien, le dije finalmente. Vamos a irnos,
pero no le vamos a decir la verdad completa a tu padre. Le vamos a decir que conseguiste una oportunidad universitaria en otra ciudad, y que yo quiero ir contigo para apoyarte. Y mis hermanos se pueden quedar con José hasta que terminemos de establecernos. Después, si ellos quieren, se pueden venir con nosotros. Carmen asintió. ¿Cuándo? Después de tu graduación. Te gradúas en 2 meses, después nos vamos inmediatamente. Y el profesor Rodríguez, no le vamos a decir nada hasta el último momento. Si sabe que planeamos irnos, puede tomar represalias. Esa noche no dormí nada. Por primera vez en 6 años veía la posibilidad de libertad real, pero también veía todos los riesgos: dejar a José, dividir a la familia, empezar de nuevo sin dinero, sin contactos, en una ciudad extraña. Pero cuando pensaba en la alternativa, años más de abuso, de chantaje, de vivir como prisionera en mi propia vida, sabía que no teníamos opción. La libertad valía cualquier precio que tuviéramos que pagar por ella. El problema era que el profesor Rodríguez no tenía intención de dejarnos ir sin pelear. Mis queridos, hemos llegado a la parte donde Carmen y yo planeamos nuestra escape de esta situación horrible. Si han estado conmigo hasta aquí, si entienden que a veces huir es la única forma de luchar, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten libertad si creen que todos merecemos vivir sin chantajes ni abusos. Ahora déjenme contarles cómo intentamos romper las cadenas que nos tenían prisioneras. Los 2 meses siguientes fueron los más tensos de mi vida. Carmen y yo vivíamos una doble vida por fuera, continuábamos con nuestras rutinas normales. Ella estudiando para sus exámenes finales, yo manteniendo mis citas semanales con el profesor Rodríguez. Pero por dentro, planeábamos secretamente nuestra fuga. Carmen investigó oportunidades universitarias en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ciudades grandes donde podríamos perdernos, donde el profesor Rodríguez no tuviera contactos ni influencia. También buscó trabajos de medio tiempo que pudiera conseguir mientras estudiaba. Mami, me dijo una tarde, mostrándome información que había impreso en la escuela, encontré una universidad pública en Guadalajara que tiene un programa excelente de medicina. Puedo aplicar para becas de excelencia académica. ¿Y dónde viviríamos? Hay residencias estudiantiles baratas, y también casas donde rentan cuartos a estudiantes. Con lo que yo gane trabajando y con lo que tú puedas ganar, podemos sobrevivir. Era un plan riesgoso, pero posible. José tendría que quedarse en Acapulco con mis otros hijos por lo menos al principio. Le diríamos que era temporal, que solo hasta que Carmen se estableciera en la universidad. ¿Y si papá no acepta? ¿Y si se opone a que nos vayamos? Preguntó Carmen. Tu padre quiere lo mejor para ti. Si le decimos que tienes una oportunidad educativa en otra ciudad, nos va a apoyar, aunque le duela la separación. Pero mantener nuestros planes en secreto se volvió cada vez más difícil. El profesor Rodríguez, durante nuestras citas semanales, seguía presionándome sobre los planes universitarios de Carmen. Ya es marzo, María. Carmen tiene que decidir pronto a dónde va a ir a la universidad. Mis contactos en las universidades privadas necesitan tiempo para procesar su aplicación. Ella todavía está decidiendo. Mentía. Quiere concentrarse primero en graduarse. No puede darse el lujo de ser indecisa. Las oportunidades no esperan. Sus palabras tenían un tono amenazante que me ponía nerviosa. Sospechaba algo. Había notado algún cambio en mi comportamiento o en el de Carmen. Por cierto, agregó una tarde, he estado pensando en nuestro nuevo arreglo para la universidad. ¿Nuevo arreglo? Bueno, los gastos universitarios son diferentes, más altos, más complejos. Tal vez necesitemos ajustar la frecuencia de nuestros encuentros. Mi estómago se hundió. ¿Qué quiere decir? En lugar de una vez por semana, tal vez 2 veces. O tal vez encuentros más largos. Digamos, fines de semana completos ocasionalmente. La trampa se hacía cada vez más apretada. No solo quería extender nuestro acuerdo indefinidamente, sino intensificarlo. Profesor, eso sería muy difícil para mí. Mi esposo, mis otros hijos, los sacrificios por la educación nunca son fáciles, María. Pero mire todo lo que hemos logrado con Carmen. No vale la pena continuar. Esa noche llegué a casa más desesperada que nunca. Carmen lo notó inmediatamente. ¿Qué pasó? Le conté sobre la nueva propuesta del profesor Rodríguez.
Vi cómo la determinación se endurecía en sus ojos. Ya no podemos esperar hasta después de la graduación, me dijo. Tenemos que irnos antes. Carmen, si no te gradúas, puedo presentar exámenes extraordinarios, puedo terminar en otra escuela, pero no voy a permitir que ese hombre aumente su abuso contra ti. Queridos míos, si alguna vez han tenido que elegir entre la seguridad y los planes perfectos, si entienden que a veces la supervivencia requiere decisiones imperfectas, compartan este video. Los abusadores nunca se conforman con lo que tienen, siempre quieren más control. Suscríbanse para ver cómo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Fue Carmen quien propuso el plan final, y era más audaz de lo que yo hubiera imaginado. Mami, vamos a confrontarlo juntas. ¿Qué, Carmen? No, es demasiado peligroso. Ya no podemos vivir con miedo. Ese hombre ha tenido poder sobre nosotras porque hemos mantenido su secreto. Pero ¿qué pasa si ya no es un secreto? No entiendo. ¿Qué pasa si otras personas saben lo que él hace? Si la comunidad sabe que chantajea a madres pobres para abusarlas sexualmente. La idea era aterradora, pero también liberadora. Carmen, ¿quién nos va a creer? Es una figura respetada en la comunidad. ¿Te acuerdas de lo que dijo mi compañera? Que hay otras mamás en la misma situación, y si las encontramos, y si todas hablamos juntas. Era una posibilidad que no había considerado. Si el profesor Rodríguez había hecho esto conmigo, probablemente lo había hecho con otras mujeres. Y si éramos varias, sería más difícil que nos desacreditara. Pero ¿cómo encontramos a las otras mujeres? No van a admitir fácilmente algo así. Deja que yo me encargue de eso, dijo Carmen con una determinación que me asombró. Tengo compañeras de diferentes barrios. Puedo hacer preguntas discretas. Una semana después, Carmen regresó de la escuela con información que cambió todo. Encontré 3, me dijo. 3 mamás más que están en la misma situación que tú. ¿Cómo lo averiguaste? Hablé con mis compañeras sobre las generosas becas que sus familias recibían. Hice las preguntas correctas. Una de ellas empezó a llorar y me lo contó todo. Las 3 mujeres estaban en situaciones similares a la mía, familias pobres, hijas inteligentes, el profesor Rodríguez ofreciendo ayuda educativa a cambio de favores sexuales. Una llevaba 4 años en esta situación, otra llevaba 2, la tercera acababa de empezar. Y entonces Carmen propuso algo que nunca esperé. Voy a hablar con la compañera periodista de la preparatoria. Su papá trabaja en el periódico local. Carmen, no podemos hacer esto público. ¿Por qué no? ¿Qué puede hacer el profesor Rodríguez si toda la ciudad sabe lo que es realmente? Puede negar todo. Puede decir que estamos mintiendo. Puede arruinarnos la reputación. O puede ser expuesto como el criminal que es. Carmen tenía razón, pero yo tenía miedo. Toda mi vida había vivido callada, obedeciendo, evitando conflictos. La idea de enfrentar públicamente a un hombre poderoso me aterrorizaba. Dame una semana más, le pedí. Déjame pensar en esto. Pero el profesor Rodríguez no me dio una semana. 3 días después, me citó en su oficina para una reunión especial fuera de nuestro horario habitual. María, he tomado una decisión sobre Carmen. ¿Qué tipo de decisión? Va a ir a la Universidad Privada de México, en la capital. Ya arreglé todo: su admisión, su beca completa, su alojamiento. Es una oportunidad extraordinaria. Mi sangre se heló. Había elegido la universidad más cara, más prestigiosa del país. Una universidad donde Carmen estaría completamente bajo su influencia y control. Esa universidad está muy lejos, objeté. Exactamente. Lejos de las distracciones de casa, lejos de las malas influencias. Carmen podrá concentrarse completamente en sus estudios. ¿Y yo? Usted vendrá conmigo a Ciudad de México regularmente para visitar a Carmen. Digamos 1 vez al mes, fines de semana largos. Serán nuestros momentos especiales, sin las limitaciones de horarios aquí en Acapulco. Era la trampa perfecta. Carmen estaría en una ciudad donde él tenía contactos y control, y yo estaría obligada a viajar regularmente para encuentros prolongados con él. Y si Carmen no quiere ir a esa universidad, ¿por qué no querría? Es la mejor del país. Tal vez prefiere quedarse más cerca de casa. Su expresión se endureció. María, creo que está perdiendo de vista cuál es su papel en esta familia. Su papel es asegurar las mejores oportunidades para Carmen, sin importar sus preferencias personales.
Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí de esa oficina y fui directo a buscar a Carmen en la preparatoria. Cuando la encontré, le dije sin preámbulos, hazlo. Habla con el periodista. Busca a las otras mujeres. Vamos a exponer a ese hombre. ¿Qué pasó? Le conté sobre su plan de mandarla a Ciudad de México, sobre los fines de semana largos, sobre cómo había elegido su futuro sin consultarla. Ya no es solo abuso, me dijo Carmen. Es esclavitud. Es exactamente eso. Y ya no voy a permitir que nos trate como sus propiedades. Esa tarde, Carmen habló con Sofía, su compañera cuyo padre trabajaba en el periódico local. Le contó toda la historia. Le explicó que había varias familias afectadas, que tenían evidencia y testimonios. Mi papá dice que necesita hablar directamente con las mujeres, nos reportó Carmen esa noche. Dice que es una historia muy seria, que puede tener consecuencias importantes. ¿Estás segura de esto, Carmen? Mami, llevamos 6 años siendo víctimas. Es hora de convertirnos en sobrevivientes. Al día siguiente, por primera vez en 6 años, no fui a mi cita con el profesor Rodríguez. En su lugar, fui a una reunión secreta con 3 mujeres que habían vivido el mismo infierno que yo. Cuando nos vimos las caras, cuando compartimos nuestras historias, cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solas, supimos que ya no había vuelta atrás. Era hora de luchar. Mis queridos, hemos llegado al momento de la confrontación final. Si han estado conmigo hasta aquí, si entienden que unir fuerzas es la única manera de vencer a los abusadores, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten justicia si creen que exponer la verdad es el único camino hacia la libertad. Ahora déjenme contarles cómo 4 madres desesperadas decidimos pelear contra el sistema que nos tenía prisioneras. La reunión secreta se llevó a cabo en la casa de Esperanza, una de las otras madres víctimas del profesor Rodríguez. Su casa estaba en el otro lado de Acapulco, lejos de los ojos curiosos del barrio donde vivíamos la mayoría. Cuando llegué, ya estaban ahí las otras 2 mujeres, Dolores, una mujer de unos 35 años con 3 hijos, y Rosa, apenas unos años mayor que yo. Todas teníamos la misma expresión, miedo mezclado con determinación desesperada. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto, murmuró Rosa, mientras nos sentábamos en el pequeño patio trasero de la casa de Esperanza. Yo no puedo creer que haya durado tanto tiempo callada, respondió Dolores. 4 años fingiendo que esto era normal. Carmen estaba conmigo, la única hija presente. Las otras mujeres habían decidido no involucrar a sus hijas hasta saber exactamente qué íbamos a hacer. Primero, dijo Esperanza, quien parecía ser la más decidida de todas. Necesitamos estar completamente seguras de que queremos hacer esto. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, preguntó Rosa. Que no nos crean, respondí. Que él use su poder e influencia para desacreditarnos. Que nuestras familias se enteren y se desintegren. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar?, preguntó Dolores. Que lo expongamos, dijo Carmen. Que termine su poder sobre ustedes y sobre otras familias. Que vaya a la cárcel donde pertenece. Esperanza nos contó su historia primero. Su hija mayor había empezado con el profesor Rodríguez hace 4 años. Al igual que conmigo, él había identificado a una familia pobre con una hija inteligente, y había hecho la misma propuesta de apoyo educativo a cambio de favores sexuales. Al principio pensé que era la única, admitió. Pensé que tal vez yo había hecho algo para provocar esto. Pero cuando mi hija empezó a recibir regalos y comentarios especiales, empecé a sospechar que había un patrón. Las historias de las otras mujeres eran terriblemente similares a la mía. Dolores había estado atrapada en esta situación por 2 años. Su hija estaba en segundo de secundaria, y el profesor Rodríguez ya estaba haciendo planes para su preparatoria y universidad. Me dijo exactamente lo mismo que les dijo a ustedes, nos contó. Que era una inversión en el futuro de mi hija, que era un sacrificio necesario para darle oportunidades. Rosa era la más reciente. Su situación había comenzado apenas 6 meses antes, cuando su hija terminó la primaria. Yo había escuchado rumores, admitió. Comentarios vagos sobre que el profesor Rodríguez era muy generoso con ciertas familias. Pero nunca imaginé qué significaba esto. Carmen tomó notas mientras hablábamos, documentando las fechas, los métodos, los patrones de comportamiento del profesor Rodríguez. ¿Hay más mujeres?,
preguntó. Probablemente, respondió Esperanza. Pero van a ser muy difíciles de encontrar. Este tipo de secreto se guarda muy celosamente. ¿Y qué evidencia tenemos?, preguntó Rosa. ¿Cómo probamos que esto realmente pasó? Era una pregunta crucial. No teníamos grabaciones, fotografías, documentos escritos. Solo teníamos nuestras palabras contra las de un hombre respetado y poderoso en la comunidad. Tenemos testimonios consistentes, dijo Carmen. 4 mujeres con historias casi idénticas. Tenemos un patrón claro de comportamiento. Y tenemos evidencia circunstancial. ¿Qué tipo de evidencia circunstancial?, preguntó Dolores. Los gastos educativos pagados sin explicación oficial, los regalos a las hijas, los horarios de las citas en la oficina. Todo eso se puede investigar y documentar. Queridos míos, si alguna vez han tenido que reunir valor para enfrentar a alguien más poderoso que ustedes, si entienden que la verdad a veces necesita ser construida pieza por pieza, compartan este video. Exponer el abuso requiere evidencia, valor y sobre todo, unidad. Suscríbanse para ver cómo construimos nuestro caso contra el profesor Rodríguez. Carmen había coordinado la reunión con el periodista para el día siguiente. Sería en un lugar neutral, un café en el centro de Acapulco, lejos tanto de nuestros barrios como de la zona escolar. ¿Qué pasa si el periodista no nos cree?, preguntó Rosa. Entonces buscamos otras opciones, respondió Carmen. Pero según Sofía, su papá ya ha investigado otros casos de abuso de poder en instituciones educativas. Sabe cómo manejar este tipo de historias. Esa noche regresé a casa más nerviosa que nunca. José inmediatamente notó mi estado de ánimo. María, has estado muy extraña últimamente. Está todo bien, solo estoy preocupada por la graduación de Carmen, por sus planes universitarios. ¿Hay algún problema con el profesor Rodríguez? Con los arreglos que hizo para su educación, sus preguntas inocentes me cortaban como cuchillos. Mi esposo tenía tanta fe en la generosidad del profesor Rodríguez, tanta gratitud hacia el hombre que estaba abusando de mí. José, le dije de repente, ¿qué harías si descubrieras que alguien te ha estado mintiendo durante años sobre algo muy importante? ¿De qué tipo de mentira hablamos? Una mentira para proteger a la familia, pero una mentira que también ha causado mucho dolor. José me miró con preocupación. María, ¿hay algo que necesites decirme? Por un momento estuve tentada a contarle todo, pero sabía que todavía no era el momento. Primero teníamos que confrontar al profesor Rodríguez, tener evidencia sólida, un plan claro. No, mi amor, solo son pensamientos. Al día siguiente, las 4 mujeres nos encontramos en el café con el periodista, señor Ramírez. Era un hombre de unos 50 años. De apariencia seria pero gentil, con muchos años de experiencia en investigación periodística. Señoras, nos dijo después de escuchar nuestras historias, lo que me están describiendo constituye múltiples delitos graves: chantaje, abuso sexual, corrupción, abuso de autoridad. ¿Pero puede probarse?, preguntó Esperanza. Con su cooperación sí, pero necesito que entiendan las implicaciones. Esto va a ser muy público. Van a ser interrogadas por autoridades, van a tener que testificar, sus familias van a saber los detalles. Todas nos miramos entre nosotras. Era el momento de la decisión final. Y entonces Dolores dijo algo que cambió todo. Tengo una hija de 8 años, dijo Dolores. Si no hacemos esto ahora, en unos años ella podría estar en la misma situación que mi hija mayor. No puedo permitir eso. Yo tengo 3 hijas. Agregó Rosa. Van a tener que pasar todas por esto porque fui cobarde. Mis nietas, murmuró Esperanza. Cuando crezcan, van a encontrar el mismo monstruo esperándolas. Yo pensé en mis otros hijos, en los hijos que Carmen podría tener algún día, en todas las niñas inocentes que empezarían primaria el próximo año. Hagámoslo, dije finalmente. Publique la historia. El señor Ramírez nos explicó el proceso. Necesitaría una semana para investigar, verificar datos, contactar fuentes adicionales. Mientras tanto, nosotras deberíamos continuar con nuestras rutinas normales para no despertar sospechas. Pero tengan mucho cuidado, nos advirtió. Si el profesor Rodríguez sospecha que está siendo investigado, podría tomar medidas desesperadas. Esa advertencia resultó ser profética. 2 días después, recibí una visita inesperada. El profesor Rodríguez estaba en la puerta de mi casa,
y su expresión no era nada amigable. María, necesitamos hablar. Ahora. Mi esposo está en casa. Mentí. José había salido a pescar. No me importa quién esté en casa. Hemos perdido 2 citas consecutivas. Eso no es aceptable. Carmen apareció detrás de mí. Buenos días, profesor. Carmen, qué conveniente que estés aquí. Podemos discutir tus planes universitarios al mismo tiempo. Nos obligó a entrar a la casa, cerrando la puerta detrás de él. El ambiente se volvió inmediatamente tenso y claustrofóbico. He escuchado rumores muy interesantes, dijo, caminando por nuestra pequeña sala como si fuera su propia casa. Rumores sobre ciertas madres haciendo preguntas indiscretas, teniendo reuniones secretas. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener mi expresión neutral. No sé de qué rumores habla. No has estado hablando con Esperanza Morales, con Dolores Vázquez, con Rosa Hernández. Sabía nuestros nombres, sabía de nuestras reuniones. Alguien nos había delatado, o él tenía espías en lugares que no habíamos considerado. Carmen se interpuso entre él y yo. Profesor, creo que debería irse, dijo Carmen con una valentía que me asombró. Mi madre no tiene que escuchar sus acusaciones. Acusaciones. No estoy haciendo acusaciones, Carmen. Estoy dando información. Información sobre lo que pasa cuando la gente no aprecia las oportunidades que se les dan. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Quiero decir que he cambiado de opinión sobre tu futuro universitario, Carmen, y sobre nuestro acuerdo. María se acercó a mí, su presencia física intimidante en el espacio pequeño de nuestra sala. Efectivo inmediatamente, Carmen pierde toda su ayuda educativa. No habrá graduación, no habrá universidad, no habrá nada. Y tú, María, vas a venir conmigo ahora mismo para una sesión especial de disciplina. No, dijo Carmen firmemente. Mi madre no va a ir a ningún lado con usted. El profesor Rodríguez se rió con una risa fría y amenazante. ¿Creen que tienen opciones? ¿Creen que pueden desafiarme sin consecuencias? Fue entonces cuando escuchamos pasos en el portal. José había regresado temprano de pescar. El profesor Rodríguez escuchó los pasos también, y su expresión cambió instantáneamente. Esto no ha terminado, nos susurró. Van a lamentar haber cruzado esa línea. Salió por la puerta trasera justo cuando José entraba por la delantera. ¿Quién era ese hombre que vi saliendo?, preguntó José. Carmen y yo nos miramos. Ya no había manera de mantener todos los secretos. Era hora de que José supiera la verdad. Mis queridos, hemos llegado al final de esta historia tan dolorosa pero llena de esperanza. Si han caminado conmigo todo este camino, si entienden que decir la verdad a veces es lo más difícil, pero también lo más liberador, denle me gusta a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelos. Comenten valor para todas las mujeres que han encontrado fuerzas para enfrentar a sus abusadores. Ahora déjenme contarles cómo terminó nuestra lucha por la libertad. La pregunta de José quedó flotando en el aire. ¿Quién era ese hombre que vi saliendo? Carmen y yo nos miramos, y en esa mirada silenciosa supimos que había llegado el momento que habíamos temido y evitado durante años. Era el profesor Rodríguez, dijo Carmen antes de que yo pudiera responder. ¿El director de la escuela? ¿Qué hacía aquí? José se veía confundido pero no alarmado. Para él, la visita de un educador a nuestra casa podría ser algo normal, relacionado con la próxima graduación de Carmen. Papá, continuó Carmen, siéntate. Tenemos algo muy importante que contarte. Carmen, no, susurré. Pero ella negó con la cabeza. Mami, ya no podemos seguir mintiendo, especialmente ahora que él sabe que estamos hablando. José se sentó en el sofá, mirando entre Carmen y yo con creciente preocupación. ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que no me han dicho? Carmen tomó mi mano y me dio fuerza con su contacto. Papá, mi educación no ha sido gratuita como creías. ¿Cómo que no ha sido gratuita? El profesor Rodríguez nos ha ayudado por años, desde que terminaste la primaria. Sí nos ha ayudado, dijo Carmen, pero a cambio de algo que nunca debería haber pedido. No entiendo. Carmen me miró, esperando que yo tomara el control de la conversación. Respiré profundo y encontré el valor que había estado escondido durante 6 años. Y entonces le conté a José la verdad completa. Mi amor, comencé, el profesor Rodríguez ha estado pagando la educación de Carmen a cambio de que yo tenga relaciones sexuales con él. El silencio que siguió fue ensordecedor.
José se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad, comprensión horrorizada, y finalmente una ira que nunca había visto en él. ¿Qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro. Desde que Carmen tenía 11 años, he estado yendo a su oficina una vez por semana. Él me chantajeó diciéndome que era la única manera de asegurar la educación de nuestra hija. José se levantó del sofá abruptamente, caminando hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros temblaban. ¿6 años? Preguntó sin voltearse. ¿Has estado con otro hombre durante 6 años? No por elección, papá, intervino Carmen. Él la chantajeó. Le dijo que si no aceptaba, me sacaría de la escuela y arruinaría mis oportunidades. ¿Y por qué no me dijeron? José se volteó, sus ojos llenos de lágrimas y furia. ¿Por qué no vinieron a mí? Porque nos amenazó, expliqué. Dijo que si alguien se enteraba, especialmente tú, Carmen perdería todo. Y también tenía miedo de cómo reaccionarías. Miedo de cómo reaccionaría. José se acercó a mí. Miedo de que fuera a defender a mi esposa. De que fuera a proteger a mi familia. Miedo de que te sintieras humillado. De que pensaras que habías fallado como proveedor. José se desplomó en una silla, su cabeza entre sus manos. Fallé. Sí fallé. Mi esposa ha estado siendo abusada durante años y yo no me di cuenta. Queridos míos, si alguna vez han tenido que revelar una verdad dolorosa a alguien que aman, si han visto el momento cuando los secretos familiares salen a la luz, compartan este video. La verdad puede lastimar, pero también puede liberar. Suscríbanse para ver cómo nuestra familia enfrentó esta revelación. Carmen se arrodilló junto a la silla de José. Papá, no fallaste. Ese hombre es un manipulador, un criminal. Sabía exactamente cómo usar nuestra pobreza y nuestro amor familiar contra nosotros. Pero yo soy tu padre, soy el esposo de tu madre. Se suponía que debía protegerlas. Y lo hiciste, le dije, acercándome a él. Trabajaste todos los días para mantenernos, nos diste amor, nos diste un hogar. No podías saber lo que ese hombre era capaz de hacer. José levantó la cabeza y me miró con unos ojos que mezclaban amor y dolor. ¿Cómo pudiste soportar eso durante tanto tiempo? Porque cada vez que veía el orgullo en tus ojos cuando hablas de la educación de Carmen, cada vez que la veía prosperar en la escuela, sabía que valía la pena el sacrificio. No valía la pena, dijo firmemente. Nada vale que mi esposa sea abusada. En ese momento no veía otras opciones. José se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como lo hacía cuando estaba muy alterado. ¿Dónde está ahora ese hombre? ¿Dónde vive? José, no, le dije, reconociendo la ira peligrosa en su voz. Voy a matarlo. Voy a encontrarlo, y voy a matarlo con mis propias manos. Papá, no, Carmen saltó hacia él. No puedes hacer eso. Entonces tú irías a la cárcel, y nosotros quedaríamos sin nada. Ya no tenemos nada si él ha estado controlando nuestras vidas durante años. Sí tenemos algo, insistió Carmen. Tenemos una oportunidad de exponer lo que él ha hecho, no solo a nuestra familia, sino a otras familias también. Le contamos a José sobre las otras mujeres, sobre nuestras reuniones secretas, sobre el periodista que estaba investigando la historia. ¿Cuántas mujeres más?, preguntó José, su furia creciendo con cada detalle. Que sepamos 4 incluyendo a mami. Pero probablemente hay más. Y entonces José tomó una decisión que cambió todo. Voy con ustedes, declaró. Voy a hablar con ese periodista también. Voy a asegurarme de que este hombre pague por lo que ha hecho. José, no María. Ya pasó el tiempo de secretos y silencios. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer como familia, juntos. Al día siguiente José, Carmen y yo fuimos juntos a encontrarnos con el señor Ramírez. Cuando le contamos las amenazas recientes del profesor Rodríguez, se puso muy serio. Esto acelera nuestra cronología, nos dijo. Si él sabe que está siendo investigado, puede intentar intimidar a testigos o destruir evidencia. ¿Qué podemos hacer?, preguntó José. Podemos publicar la historia inmediatamente. Tengo suficiente evidencia y testimonios para un artículo sólido. El artículo se publicó 3 días después en la primera plana del periódico local. El titular era imposible de ignorar. Director de escuela chantajea a madres pobres por favores sexuales a cambio de educación para sus hijas. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas,
Toda la ciudad estaba hablando de la historia. Algunos expresaron shock y horror, otros inicialmente defendieron al profesor Rodríguez, pero más testimonios comenzaron a surgir. 2 mujeres más se presentaron con historias similares. Una madre retiró inmediatamente a su hija de la escuela después de reconocer el patrón de comportamiento que había comenzado a notar. La investigación oficial comenzó inmediatamente. La policía arrestó al profesor Rodríguez el mismo día que se publicó el artículo. Sus oficinas fueron registradas, sus computadoras confiscadas, sus cuentas bancarias investigadas. Lo que encontraron fue peor de lo que habíamos imaginado. Durante más de 10 años, había estado operando este esquema con familias pobres. Había documentos financieros que mostraban pagos educativos que no coincidían con los registros oficiales, fotografías inapropiadas de algunas estudiantes, e incluso grabaciones de audio de algunas de sus negociaciones con madres vulnerables. En total, identificaron a 9 mujeres que habían sido víctimas de su chantaje durante la década anterior. Algunas ya no estaban en Acapulco, pero sus testimonios fueron cruciales para el caso. El juicio duró 6 meses. Fue difícil testificar públicamente, revivir todas las experiencias humillantes, enfrentar las preguntas de los abogados defensores que trataban de desacreditarnos. Pero teníamos algo que el profesor Rodríguez no había esperado: la solidaridad entre las víctimas. Nos apoyamos mutuamente durante todo el proceso. Nuestras familias también se apoyaron mutuamente. José nunca me juzgó, ni me culpó después de conocer la verdad. En lugar de eso, se convirtió en mi defensor más feroz, asegurándose de que recibiera terapia psicológica, acompañándome a cada audiencia del juicio, cuidándome durante las noches cuando las pesadillas regresaban. No eres víctima de nada excepto de un criminal, me decía cuando yo me culpaba. Eres una heroína que se sacrificó por su familia, y después tuvo el valor de buscar justicia. El profesor Rodríguez fue condenado a 25 años de prisión. Carmen se graduó de preparatoria con honores, sin ninguna ayuda del hombre que había controlado su educación durante años. Aplicó a universidades públicas con sus propios méritos, y recibió becas académicas basadas en su excelencia estudiantil real. Mami, me dijo el día de su graduación, mi diploma es completamente mío ahora. No está manchado por lo que él hizo. Está limpio. Estudió medicina en la Universidad Nacional, trabajando medio tiempo para ayudar con gastos, pero siempre manteniendo sus calificaciones excelentes. Hoy, Carmen es doctora. Trabaja en una clínica que atiende a familias de bajos recursos. A menudo dice que su experiencia la ayuda a identificar familias en situaciones vulnerables, familias que podrían ser víctimas de abuso de poder. José y yo reconstruimos nuestro matrimonio sobre bases de honestidad completa. Fue difícil al principio, pero la terapia familiar nos ayudó a sanar las heridas causadas por años de secretos. Mis otros hijos se enteraron de la verdad cuando fueron lo suficientemente grandes para entenderla. Inicialmente estaban enojados conmigo por mantener el secreto, pero eventualmente entendieron las circunstancias imposibles que había enfrentado. Y hoy, a los 69 años, puedo decir que somos una familia más fuerte, porque la verdad, aunque dolorosa, nos liberó a todos. Las otras mujeres víctimas del profesor Rodríguez también reconstruyeron sus vidas. Esperanza se mudó con su familia a otra ciudad y abrió un pequeño negocio. Dolores se convirtió en activista para prevención de abuso sexual. Rosa terminó sus propios estudios que había abandonado de joven. Formamos una red de apoyo que continúa hasta hoy. Nos reunimos una vez al año, no para revivir el trauma, sino para celebrar nuestra supervivencia, nuestro valor, nuestras familias sanadas. El caso del profesor Rodríguez llevó a cambios importantes en el sistema educativo local. Se implementaron protocolos para prevenir abuso de autoridad, sistemas de denuncia anónima, y supervisión externa de situaciones donde funcionarios educativos proporcionan ayuda especial a familias. Mis queridos, si están escuchando esta historia y reconocen situaciones similares en sus propias vidas o en las vidas de personas que conocen, no permanezcan en silencio. Busquen ayuda. Hablen con autoridades, con periodistas, con organizaciones que luchan contra el abuso. La pobreza no es excusa para el abuso. La educación de nuestros hijos es importante,
pero no al costo de nuestra dignidad y seguridad. Y más importante, no están solos. Hay personas dispuestas a ayudar, dispuestas a creer, dispuestas a luchar por justicia. La edad me ha enseñado que somos más fuertes unidos que divididos, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y que el valor puede venir en el momento más inesperado. Carmen ahora tiene sus propios hijos, 2 niñas hermosas que crecen sabiendo que pueden contar todo a su familia, que nunca tendrán que guardar secretos peligrosos, que su educación será ganada con honestidad y mérito. Abuela, me dijo mi nieta mayor el otro día, ¿es verdad que tuviste que ser muy valiente cuando mamá era pequeña? Sí, mijita, pero la verdadera valentía fue cuando decidí dejar de tener miedo y empezar a luchar. Yo también puedo ser valiente si necesito serlo. Tú ya eres valiente, mi amor, y si alguna vez necesitas ser más valiente, toda tu familia estará aquí para ayudarte. Esa es la diferencia entre el pasado y el presente. Mis nietas crecen con el conocimiento de que tienen una red de apoyo, que pueden hablar, que serán creídas y protegidas. Gracias, mis queridos, por escuchar esta historia tan difícil, por abrir sus corazones a una experiencia que espero nunca tengan que vivir, por ser parte de una comunidad que protege a los más vulnerables. Recuerden, la pobreza nunca justifica el abuso, el silencio nunca es la mejor opción, y la justicia, aunque tarde en llegar, siempre vale la pena el esfuerzo de buscarla. Nunca es demasiado tarde para ser valientes, nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, y nunca están solos en su lucha. Que Dios los bendiga, que protejan a sus familias, y que nunca olviden que después de la tormenta más oscura, siempre puede amanecer un día mejor.